Déjame darle. Creo que estamos ya allí mismo en un segundito. Sí. Perfecto. Luz, estamos ready. Ok. Déjame. Okay. Muy buenas noches, mi nombre es Luz Milbert Cumba García y como parte de la Red de Acción Puertorriqueña para una Política Pública Basada en Evidencia, o en inglés conocida como el Puerto Rico Science Policy Action Network o PRSPAN, le queremos dar la más cordial bienvenida a este live. Muchas gracias por conectarse, por compartir. Mucha gente compartió con sus redes. Damos las gracias por eso también. PRSPAN es una iniciativa de Ciencia Puerto Rico que tiene como misión crear una plataforma para que jóvenes científicos de diversas disciplinas interesados en política pública puedan desarrollar diferentes destrezas y conectar con diferentes personas dentro del mundo de la política pública científica. Nosotros pues hemos organizado este panel de expertos. Mi nombre es Luz Milbert Cumba García, soy inmunóloga. Voy a ser una de las panelistas que va a estar hablando en este live. También tenemos a Lisa Albertorio, que es inmunóloga, a Flavia Tejeda Byron, que es neurocientífica y bióloga molecular, y tenemos a Ernesto Cabezas Bou, que es neurocientífico. Así que muchísimas gracias a todos por atender. ¿Qué vamos a estar discutiendo hoy? Vamos a estar discutiendo los tipos de vacuna, cuán eficaz y segura es la vacuna, cómo se almacena. Vamos a estar hablando también de la composición de la vacuna, que tienen las dos vacunas que ahora mismo están afuera en el mercado. Efectos secundarios, personas alérgicas y efectos en el cerebro. También porque estas vacunas han sido creadas y aprobadas tan rápido, que es una de las preguntas más frecuentes y que más desconfianza genera en la población, que es una autorización de uso de emergencia o EUA por sus siglas en inglés. Vamos a estar discutiendo cuál es la relevancia de esa autorización con las vacunas. La distribución de la vacuna por fases, y esto va a ser aplicable a Puerto Rico específicamente. También vamos a discutir mitos y realidades sobre la vacuna. Y por último, vamos a tener una discusión y vamos a tener un invitado. Flavia. Para comenzar hablando, vamos a comenzar hablando de lo que son los tipos de vacunas que existen actualmente. Pues hay un interrogante y hay muchas preguntas sobre esta vacuna porque es una vacuna que es novel. Es una tecnología que es la primera vez que se utiliza en una vacuna, aunque se lleva muchos años estudiando. Así que hay distintos tipos de vacunas. Los que estamos vacunados nos han administrado pues, distintos tipos de vacunas. Entre ellos podemos encontrar las vacunas que son vivas atenuadas. Este tipo de vacuna lo que utiliza es el germen, pero de una manera debilitada. Así que tienes una inmunidad, o sea, tu cuerpo va a crear una inmunidad a esa enfermedad fuerte porque se va a asimilar mucho a lo que es la infección que te daría por ese germen. Usualmente, este tipo de vacunas no necesitan muchos refuerzos, ya que la inmunidad que crea es bien fuerte. Y un ejemplo de este tipo de vacunas es la vacuna de la varicela, que usualmente, pues, dictando las reglamentaciones del Departamento de Salud, pues se sugiere que se vacunen a los niños a los 12 meses y luego entre 4 y 6 años. También tenemos el tipo de vacuna inactivada. Este tipo de vacuna utiliza una versión muerta del germen. Así que nos va a dar una inmunidad, o sea, una respuesta a la enfermedad un poco más débil que lo que haría una vacuna atenuada. Y es por esto que se necesitarían lo que nosotros conocemos como los boosters, que son esas dosis que nos ponen años después de la primera dosis para entonces reforzar la respuesta inmune que va a crear nuestro cuerpo a este germen. Un ejemplo de esto es la vacuna de la hepatitis A, que usualmente nos las ponen entre los 12 meses y los 2 años. Y luego vamos a tener lo que son las vacunas, que tienen varias categorías dentro de la misma, que conocemos como vacunas de subunidades, vacunas recombinantes, de polisacáridas o combinadas.
El nombre de estas vacunas proviene precisamente de la parte del germen que van a inyectar al paciente. En este tipo de vacunas, a diferencia de lo que son las vacunas atenuadas y las inactivadas, que utilizan el germen per se, aquí lo que vamos a utilizar es un pedazo de ese germen. Ya puede ser un azúcar asociado a este germen, una proteína. Y un ejemplo de esto es la vacuna que nos administran de hepatitis B. Usualmente, y como ejemplo de esta vacuna, nos las ponen 3 veces, o sea, es la dosis sugerida, porque la inmunidad pues no es tan fuerte como las vacunas inactivadas o las vivas atenuadas. Así que, por ejemplo, la vacuna de hepatitis B nos las ponen al momento de nacer, entre 1 o 2 meses, y entonces vuelven y nos ponen otra dosis a los 18 meses. Tenemos también las vacunas toxoides. Estas vacunas son diferentes porque estas vacunas nos inyectan lo que es la toxina. O sea, vamos a tener un germen que va a producir un producto que es tóxico para nosotros. Y ese producto es el que nos va a enfermar. Así que estas vacunas tienen ese producto tóxico en vez del germen y van a crear entonces la inmunidad a esa toxina. Un ejemplo de esto pues, es la vacuna del tétano, que es parte de la vacuna que nos ponen a los 12 años, que conocemos como el Tdap, que es un cóctel de vacunas. Entonces tenemos las vacunas de RNA mensajero, que son las vacunas que nosotros conocemos como las vacunas novel. Un ejemplo de esto es la del COVID-19. Tenemos muchas dudas sobre lo que es el RNA mensajero y por qué esto, como hay muchas preguntas que se han hecho, puede alterar lo que es mi material genético. Y es que estas vacunas van a utilizar las instrucciones para una parte del virus. Y nuestras células van a producir entonces ese producto y van a crear la inmunidad a esa parte del germen, o sea, en este caso del virus que causa el COVID-19. Aunque parece que esta vacuna es sumamente novel y es una tecnología pues, que nunca se ha utilizado, realmente se llevan décadas estudiando este tipo de vacunas. Y sí, es la primera vez que se utilizan en humanos, pero es una tecnología que se lleva utilizando muchos años. Así que realmente, aunque no las están inyectando por primera vez, no es una tecnología del todo novel. Así que para explicarles un poquito más sobre lo que es la vacuna del mRNA y cómo funciona, las paso con mi compañera Liz. Gracias, Flavia. Hiciste un excelente trabajo. Lo que voy a hablar sobre ahora es un poquito sobre la inmunología detrás de la vacuna. Y es que para entender cómo es que funcionan las vacunas contra el COVID y en general, es necesario entender cómo es que el cuerpo combate las infecciones. Como dijo Flavia, cuando bacterias o virus invaden el cuerpo, estos atacan las células, los tejidos, y eso cuando se multiplican es que causa la infección. El sistema inmunológico utiliza varias herramientas para combatir estas infecciones y una de las herramientas que utiliza son las células blancas, que son las que producen anticuerpos, y las células T que atacan a células infectadas. Las vacunas en general ayudan a desarrollar la inmunidad porque imitan una infección y esa imitación hace que el sistema inmunológico se entrene, produzca las células blancas y una memoria inmunológica. Esa palabra es bien importante, memoria inmunológica, que es la que nos va a proteger de una infección futura. Como ven en el slide, hay un diagrama de la BBC que enseña cómo es que funciona la vacuna del ARN mensajero. Y la vacuna de Pfizer y Moderna, como bien dijo Flavia, contienen las instrucciones genéticas de cómo hacer la espiga que está en la cubierta del virus, o esa parte del virus que hace que sea COVID, ¿no? La famosa corona. Nuestras células utilizan esas instrucciones, producen esas espigas, están en color verde en esa imagen, y entonces el sistema inmune las reconoce y dice, vaya, esto no es lo que es de nosotros, y comienza una respuesta inmunológica. Lo que quiero decir, y que es bien importante, es que esa producción de esa espiga de por sí es una proteína, es una proteína inofensiva, no causa la enfermedad del COVID, pero nuestros cuerpos sí reconocen que no es parte de nosotros y entonces hacen lo que el sistema inmune hace para reconocer y decir, mira, esto no es parte de nosotros. Luego de vacunarse pasan ciertos días, o sea, cuando uno se vacuna la reacción no es inmediata, tiene que pasar tiempo en lo que
que el sistema inmune fabrica y mueve todas esas herramientas inmunológicas que se necesitan. Y una de las herramientas más importantes las mencioné anteriormente, que es la memoria inmunológica. Esas son las células que sobreviven, las células del sistema inmune que sobreviven y circulan en el cuerpo. Y lo que pasa es que si te fueras a infectar con el COVID, en este caso, ah, lo que hacen esas células es despierta el sistema inmunológico rápidamente y combate la infección antes de que el COVID se replique, ¿no? Pero lo que sí quiero que saquen de aquí son dos cosas, la memoria inmunológica que es importante, pero otra cosa bien importante y que mucha gente tiene dudas y preguntan es que si me pongo la vacuna no necesito mascarilla. Tienen que seguir con las mascarillas, hay que seguir con el distanciamiento físico y lavándose las manos, porque aun cuando esto es una parte de la protección, todas estas medidas son importantes para mantener el control del COVID. Así que no solo por tener la vacuna puesta, la segunda dosis, nos olvidamos de las mascarillas. La próxima slide. En la próxima, perfecto, gracias. Ahora vamos a comparar las dos vacunas, porque las dos vacunas son similares, pero difieren en ciertas cosas. Las dos vacunas están actualmente bajo una autorización de uso de emergencia y Luz más adelante ella va a explicar qué significa eso. Y ahora lo que les voy a decir es cuán eficaz son y cómo es que se almacenan, porque hemos escuchado eso de que la de Pfizer, que si necesita temperaturas bien frías, y aquí las voy a comparar. Si vemos la de Moderna, la de Moderna y la de Pfizer utilizan dos dosis. La diferencia es que una de ellas, que es la de Moderna, necesitas 4 semanas entre las dosis y la de Pfizer son 3 semanas. La eficacia contra el COVID es bastante similar, un 94,1% con Moderna y un 95% con la de Pfizer. Y digo con 2 dosis y voy a decir por qué más adelante. ¿Quiénes pueden recibirla? Mayores de 18 años sin historial de alergia a los componentes, que es algo que Luz va a hablar más adelante, los componentes de la vacuna. Y la de Pfizer son mayores de 16 años. ¿Cómo se almacenan? Y esto es bien importante. La de Moderna, a largo plazo, para mantenerla, la puedes hacer en un congelador común, que son menos 20 grados centígrados, y puede estar hasta 30 días en la nevera. Ahora, la de Pfizer es un poco más complicada porque a largo plazo la tienes que mantener a menos 80, tiene que estar en esa temperatura bien baja y solo dura 5 días en la nevera. Así que las dos tienen diferencias que son importantes, no solamente en el almacenaje, que es importante para la logística, pero también para cómo es que entonces se tiene que planear la distribución y cómo van a llegar a la gente. La próxima slide. Una pregunta y es importante, ¿no? Me dice, pero ¿por qué tenemos que ponernos 2 dosis? ¿Por qué una no es suficiente? No todas las vacunas necesitan 2 dosis, pero muchas necesitan 2 dosis. Por ejemplo, cuando yo me puse la de varicela, yo necesitaba 2. Y la de la flu, te la tienes que poner todos los años. Pero en este caso, la del COVID, la primera dosis sirve como una introducción al sistema inmunológico y prepara el sistema inmunológico para que entonces empiece a crear esos anticuerpos y toda esa defensa para proteger. La segunda dosis es lo que le dicen como un booster, ¿no? Para amplificar esa respuesta. Y según los estudios que han aparecido luego de los clinical trials, la eficacia de la vacuna de Pfizer fue de 52% semanas después de la primera dosis y del 95% luego de la segunda dosis. Así que las 2 dosis son importantes y se deben de poner. Antes de seguir más adelante, que creo que Luz es la que va a hablar más adelante ahora, hay 3 preguntas que son bien importantes y las hemos visto en Facebook y las hemos visto en muchos lugares y son bien importantes. 1, las personas embarazadas, ¿pueden ponerse la vacuna del COVID? Bueno, según la CDC, las personas embarazadas pueden vacunarse, pero esto es una decisión que siempre debe ser consultada con su médico. Yo soy científica, no soy doctora, así que yo doy la información, damos la información de la ciencia, pero ustedes siempre tienen que consultar con su médico, quien sabe su historial, para que también ellos le den la información completa. Así que las personas embarazadas pueden vacunarse, pero es una decisión que tienen que hacer con su médico. Otra pregunta es la vacuna y la lactación.
La CDC dice que no hay datos sobre la seguridad de las vacunas de COVID-19 en las mujeres lactantes o si hay algún efecto en la producción de la leche. No se cree que la vacuna tenga un riesgo para el lactante, o sea, para el bebé. Por lo tanto, recomiendan la vacunación, pero como siempre, esto es una decisión que usted debe hacer con su médico y usted puede traer estas dudas y estas preguntas. Otra pregunta que es bien común es, ¿los que tienen enfermedades crónicas pueden vacunarse? La vacuna de COVID-19 se aprobó en personas que tienen condiciones como diabetes, pacientes de VIH y enfermedades pulmonares. Y los resultados nos dicen que la vacuna se puede administrar de manera segura, pero como siempre tiene que hablar con su médico para entender si la vacuna es apropiada para usted. Y lo último, y es bien importante, y lo vimos en el Peer Span, en uno de los comentarios, es los pacientes de trasplante o los que toman inmunosupresivos, ¿pueden vacunarse? No hubo suficiente información en los ensayos clínicos sobre la seguridad específicamente en esas personas que toman inmunosupresores. La Sociedad Americana de Trasplante sí recomienda que los candidatos de trasplante y los miembros que viven con la persona en el hogar se vacunen cuando la vacuna esté disponible. Pero, importante, esto es algo que usted tiene que hablar con, si es de riñón, con su nefrólogo o nefróloga. Así que estas decisiones tienen que hacerse con su médico y son preguntas bien importantes. Gracias, Liz. Okay. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la composición de la vacuna, porque hay mucha desinformación en cuanto a eso. Y vamos a estar también discutiendo en los mitos y realidades, porque gente no tiene un chip, la vacuna no tiene un chip, lo voy a decir de antemano, porque es una de las preguntas que más he recibido, y no se dejen llevar por eso. El componente principal de ambas vacunas, de la de Pfizer y la de Moderna, es el ARN mensajero. ¿Qué es eso? Eso es como un manual de instrucciones para las células, básicamente. Y tiene que ver mucho con la producción de genes en nuestras células, el control de esos genes, de procesos importantes en nuestro cuerpo. Y hay muchos tipos de vacunas, ¿verdad? Como Flavia explicó. Pero en Pfizer y en Moderna se concentraron en este componente y les voy a explicar por qué. La vacuna, tanto como la de Moderna como la de Pfizer, codifica para la proteína S del virus. ¿Qué es la proteína S? La proteína S son las espigas que rodean el virus, ¿verdad? Como la coraza, como la protección. Y por eso es que se llama coronavirus, porque es como una corona, ¿verdad?, de espigas que rodea ese virus particular. Entonces, a mí me gusta hacer una analogía en esta parte para que la gente entienda, ¿verdad?, cuál es el rol de esta espiga, de esta corona. Pues yo siempre lo comparo con una llave y con un candado, donde la llave viene siendo el virus, las espigas del virus, y el candado vienen siendo nuestras células. Específicamente puede ser las células del pulmón o cualquier otra célula donde el virus puede entrar y reproducirse de una manera que se pueda esparcir por todo el cuerpo y que cause esa inflamación y los diferentes síntomas que ya sabemos que los pacientes tienen. Y pues por eso es que se desarrolla la enfermedad. Y por eso esta vacuna, ¿verdad?, está resultando ser tan efectiva, porque es bien específica para esa entrada, esa llave del virus a la célula. También otros componentes que tenemos es 4 lípidos o grasas. Los lípidos son grasas. ¿Y cuál es la función de esos lípidos? Cubren el ARN mensajero, ese material genético, ese manual de instrucciones, y ayuda a entrar a la célula. ¿Ok? Nuevamente la analogía del candado y la llave. Entonces, uno de los lípidos, de estos 4 lípidos que forman parte de esta vacuna, es el colesterol, que ustedes saben, mucha gente ya sabe que es el colesterol, no voy a entrar en detalle, pero para que ustedes vean que ¿verdad?, todo esto lo vamos a estar discutiendo más adelante. Ha fluido tan rápido, se ha desarrollado tan rápido porque ya teníamos las bases establecidas en la ciencia para que esto se diera de un proceso más rápido que
en comparación a otras enfermedades, a otras vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Que la de Moderna y la de Pfizer tienen una diferencia de temperatura para almacenarlas. Y esto se debe a los diferentes lípidos. Por eso son las variaciones, porque aunque son 4 lípidos cada una, son diferentes lípidos y necesitan ser almacenados en diferentes temperaturas. Entonces, también tienen un mecanismo de activación inmunológica y por eso también es la diferencia entre temperaturas entre ambas vacunas. Así que sería como, me gusta hacer en esta analogía, como si tú tuvieses un chocolate y el caramelo que tienes dentro, ¿verdad? Que viene siendo como el ARN mensajero o algo así. Tú necesitas que el chocolate esté duro, ¿verdad? Que esté estable para que entonces el caramelo sepa bien y mantenga su consistencia. Pues es la misma función de los lípidos en esta vacuna. También tenemos 4 sales que su función es mantener la acidez de la vacuna similar a la del cuerpo, que la del cuerpo humano es de un pH de 7 aproximadamente, y también hay algunas variaciones en las sales. Y algunas de las sales de estas 4 que están en esta vacuna es la sal de mesa. La sal que nosotros utilizamos para condimentos, para todas esas cosas, es una de las sales que forma parte de esta vacuna. También la sacarosa, y esto es en ambas, y estoy poniendo una al lado de la otra para que se den cuenta que son casi idénticas, las diferencias son mínimas. Y la sacarosa lo que hace es que ayuda a la conservación de nanopartículas en ambas vacunas. Así que como ustedes pueden ver, no hay chips, no hay otro tipo de componente, ¿verdad? Y esto está público para el que quiera accesarlo. Puede ir a la página de la FDA, que eso es otra cosa. Vayan a fuentes confiables de información, vayan a la CDC, vayan a la FDA, vayan a la Organización Mundial de la Salud. No se dejen llevar por teorías de conspiración, por cosas que realmente no son ciertas. Simplemente busquen una fuente que tenga su base y que tenga evidencia de lo que se está diciendo. Flavia. Ahora bien, los efectos secundarios, y esto es una pregunta, esto es un tema que mucha gente tiene preguntas, específicamente si me va a dar el virus cuando yo me vacune. Y como ya nos explicó Luz, nosotros no nos va a dar el virus por habernos vacunado. De hecho, yo me vacuné ayer y me siento muy bien, no he presentado ningún efecto secundario, pero dentro de los efectos secundarios que podemos experimentar cuando somos vacunados con cualquiera de estas 2 vacunas, es un efecto secundario que tendríamos con cualquier otra vacuna. Por ejemplo, en mi caso yo he tenido dolor muscular en el área de la inyección, lo cual me ha ocurrido con las vacunas anteriores. Y es uno de los efectos secundarios que más se presentan en los pacientes cuando le administran la vacuna. También están los escalofríos, el cansancio y dolor de cabeza. Esos son varios de los efectos secundarios que son comunes entre ambas vacunas. Y también tenemos fiebre, se han presentado algunos casos con dolor en las articulaciones, inflamación y enrojecimiento en el área de la inyección, pero estos efectos secundarios son bien comparativos con los efectos secundarios que se experimentan con otro tipo de vacunas. Así que en especial, estas vacunas no representan un efecto secundario que sea grave para la salud en comparación con otras vacunas que nos han administrado anteriormente. Y eso nos trae al próximo punto, al próximo slide, que mucha gente tiene preguntas, porque hemos visto noticias sobre las alergias. Y resulta que a veces cuando leemos las noticias, los títulos son un poquito alertadores y nos ponen en alerta, pero cuando vemos los números, nos damos cuenta que el porcentaje de personas que han presentado alergias y alergias severas a esta vacuna son 6 personas desde que se han administrado. Estos son datos que se habían tomado hasta el 19 de diciembre. Solamente 6 personas de 272,001 personas habían presentado una anafilaxis o una reacción alérgica severa. Cuando llevamos ese porcentaje es 0.002% de las personas que habían sido vacunadas. Así que por eso es que la CDC está alertando que las personas que tengan historial de alergias severas o que tengan alergias que sepan que son alérgicos a alguno de los componentes de esta vacuna, discutan con su médico antes de administrársela.
Sin embargo, también surge la pregunta, ay, pero yo soy alérgico al pelo de gato, o soy alérgico a los mariscos, o me dan alergias por los cambios de clima. A este tipo de personas que son alérgicos, pero no son alérgicos, no tienen historial de alergias severas, o son alérgicos a algunos de los ingredientes que tienen las vacunas, se les anima a vacunarse. Usualmente, a raíz de estos efectos secundarios que se han visto y estas alergias severas, aunque es un porcentaje mínimo, el protocolo de rigurosidad y de seguridad para el paciente pues estipula que después de la vacuna usted va a ser sentado en la misma área de la vacunación, en un área de observación. Y se va a monitorear sus síntomas durante 15 o 20 minutos si es una persona que no tiene historial de alergias severas o alergias a alguno de los componentes de la vacuna. Pero si usted tiene historial de alergias severas o alguno de los componentes de la vacuna, entonces lo van a monitorear por 30 minutos luego de administrarle la vacuna. Así que las personas que tienen alergias severas deben consultar con su médico antes de ser vacunados, y también los que tengan alguna alergia conocida a alguno de los ingredientes deben consultar con sus médicos, pero realmente el porcentaje de personas que ha tenido una reacción adversa y una reacción alérgica severa a esta vacuna es un porcentaje bien mínimo. Si usted quiere monitorear lo que son los efectos secundarios que otras personas han experimentado, podemos pasar al próximo slide. Hay unos portales que usted puede acceder, que son los portales de MedShadow. Esta es una organización sin fines de lucro que se encarga a recoger lo que son los efectos secundarios a distintos tratamientos y vacunas. Y también puede acceder a lo que es el portal de la CDC. Los que hemos estado vacunados ya con el COVID, nos llega un mensaje de texto diario en el cual nosotros reportamos los efectos secundarios que estamos sintiendo. Esto va a una base de datos, y esto es lo que alimenta esa página del CDC de los efectos secundarios. Así que las páginas del CDC están bien actualizadas en lo que son los efectos secundarios que las personas están experimentando esta vacuna, los cuales hasta el momento son mínimos, o sea, son los mismos efectos secundarios que nosotros hemos experimentado con otros tipos de vacunas. Pero si usted quiere estar al día sobre lo que son los efectos secundarios, puede visitar cualquiera de estos dos portales, MedShadow, que es una organización sin fines de lucro, o el portal de la CDC, bajo la vacuna del COVID-19, y va a haber un enlace donde va a ver los efectos secundarios. Ahora bien, ¿por qué se ha, otra de las preguntas que tenemos es ¿por qué se ha aprobado esta vacuna y por qué se está administrando tan rápido? Y realmente el que se esté utilizando esta vacuna por un uso de emergencia no significa que el proceso fue un atropellado o que se hizo de una manera más rápida de lo que se ha hecho en otras vacunas o en otros tratamientos que han sido administrados anteriormente. ¿Por qué tan rápido? La enfermedad que produce este virus tiene un efecto negativo en lo que ha sido la salud pública, ha tenido también efectos en ámbitos políticos y económicos a nivel mundial. Así que por esto se han generado lo que son alianzas entre el gobierno e industrias para tratar de sacar esta vacuna y de poner todos los recursos para que esta vacuna pueda ser administrada a la población. Otra de las preguntas que tenemos es sobre el Operation Warp Speed. Mucha gente no lo conoce, pero esto es un junte que hizo el gobierno federal de los Estados Unidos de distintas agencias para llevar a cabo una logística en cuanto a lo que es dinero y distribución de esta vacuna y asegurarse que las vacunas que se producen lleguen directamente y lo más rápido posible y de manera segura a las personas que van a ser vacunadas. Como les mencionaba ahorita, ya que el COVID-19 ha tenido un efecto negativo en distintos ámbitos a nivel mundial, se han creado subvenciones, o sea, se han colectado muchos recursos, mucho dinero, para asegurarnos que tenemos los frascos en donde van las vacunas, que hayan las jeringuillas suficientes, que haya todo el material que se necesita para poder administrar estas vacunas. Así que ha sido un esfuerzo tanto
de los gobiernos, o sea, de la parte del gobierno, de organizaciones sin fines de lucro y también de fundaciones privadas, y también han sido de individuos en su carácter personal que han donado para esta causa, para que podamos tener entonces una vacuna en estos días. Otro de los puntos que ha sido bien positivos para que entonces esta vacuna pueda salir tan rápido es que no ha habido escasez de voluntarios para los ensayos clínicos. Como hemos escuchado, esta vacuna ha pasado distintas fases clínicas, como lo pasan otros tratamientos y otras vacunas antes de ser administradas, y usualmente se necesitan miles de voluntarios con distintos trasfondos raciales, sociales, de distintas poblaciones. Así que en este caso se han reclutado cientos de lugares para hacer los ensayos clínicos a nivel mundial, y miles de personas se han voluntarizado para entonces ser parte de estos ensayos clínicos y poder asegurar que esta vacuna es una segura para administrar a la población en general. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias a mis colegas por ese excelente trabajo de traerlo hasta aquí, porque sabemos que es mucha información, todo lo que, ¿verdad? Tenemos que y queremos compartir con ustedes, y sobre todo a veces es bien difícil compartir toda esta, ¿verdad? Esta biología, esta ciencia de manera, ¿verdad? Como uno dice, en arroyo y habichuela, por traerlo, ¿verdad? Gracias a mis colegas por traerla aquí en arroyo y habichuela. Y ahora, antes de salirnos mucho ¿verdad? De los efectos secundarios, las vacunas, ¿verdad? Y cómo llegó esta vacuna a nosotros, quiero ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Para que ustedes piensen un poquito sobre, ¿verdad? Las dos opciones que seguramente están pensando ahora mismo. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Me dio COVID? ¿No me vacuno de nuevo? Quiero hablarle un poquito, ¿verdad? Rapidito sobre cuáles son los efectos secundarios del COVID, si te dio o no te ha dado, y de la vacuna en el sistema nervioso, ¿verdad? Y esta es la parte, ¿verdad? En donde yo me especializo. Sobre todo en el COVID, tenemos que uno de los efectos secundarios más comunes, uno de los síntomas más comunes es la pérdida del olfato. También tenemos pérdida del gusto, debilidad muscular, porque sabemos que los músculos lo controlan las neuronas, sensación en los pies, que esa sensación también viene a través de las neuronas, pues se pierde esa sensación, y en las manos también. Entonces, sabemos que también tenemos personas que han presentado síntomas de mareo, ¿verdad? Tienen delirios, se sienten confundidos, y esto también es parte de cómo el sistema, el COVID está afectando el sistema nervioso. Se cree, no se está seguro de qué manera esto pasa, pero se cree que sucede porque hay, ¿verdad? Los efectos que tiene el sistema respiratorio, cambio en oxígeno, cambio en los niveles de dióxido de carbono, que causan este tipo de mareo. Pero se está estudiando a ver si, ¿verdad? Por qué es que tiene estos efectos en el sistema nervioso. Convulsiones, y también tenemos muchas personas que han desarrollado síntomas de derrames cerebrales, que es bien importante traerlo, porque ¿ves? Dependiendo de la persona, vamos a tener diferentes síntomas, y el COVID pues, ha tenido muchos síntomas diferentes, depende obviamente del sistema inmunológico de la persona y de qué tan comprometido esté o saludable. Un estudio bien importante, que ¿verdad? Fue uno de los primeros estudios que salió de China, con bien pocos participantes, tan solo 214, se dieron cuenta que 1 de cada 3 participantes en este estudio mostraron síntomas, ¿verdad? En el sistema nervioso. Así que es bien importante saber que esto fue un grupo bien pequeño, y ya en una población mucho más grande, pues se está viendo que esto es mucho más evidente. Así que cabe señalar que los síntomas del COVID, si te da COVID, va a tener seguramente un efecto o síntomas en el sistema nervioso. Ahora, quiero compararlo con
¿qué pasaría si te pones la vacuna? ¿Qué sabemos? ¿Qué dicen los experimentos de cómo la vacuna te puede afectar el sistema nervioso? Y entonces, sabemos que la vacuna de Pfizer, tenemos 3 casos, y con la vacuna de Moderna 4 casos, en donde se ha visto que hay personas que desarrollan síntomas de lo que se conoce como Bell's palsy. Esto es básicamente una debilidad temporera en los músculos faciales, y pues se sabe que probablemente de la misma manera en la que la persona siente que se le paraliza la cara, pues esto puede ser o no causado por la vacuna. El detalle es que la incidencia de esto en los grupos que se han estudiado es tan y tan bajo que estadísticamente no se puede correlacionar que sea un efecto de la vacuna. Estamos hablando de 7 casos en aproximadamente 70,000 personas. Otro efecto secundario que se ha reportado de personas que tienen la vacuna es que causa una persona que presentó síntomas de inflamación en el cordón espinal, la médula espinal. Cabe detallar que esta persona fue al hospital, tuvo un dolor de espalda después de tener la vacuna, pero se recuperó y fue dado de alta. Pero esta fue con la vacuna de AstraZeneca. Nosotros no vamos a estar expuestos a esa vacuna porque esa no fue una de las que se aprobó. Pero cabe señalar que cuando esto sucede en el campo de la ciencia, ¿verdad? Como está sucediendo todo, el proyecto, el estudio de la vacuna se paralizó por completo. Y esto se los traigo como ejemplo de lo riguroso que estamos siendo, ¿verdad? Al ver los efectos secundarios de la vacuna. Y queremos estar, ¿verdad? Bien seguros de que esto es una vacuna segura para todos. Así que, nada, una vez la persona se recuperó, y los doctores dijeron que todo estaba bien, que no necesariamente era por la vacuna, así que el estudio continuó. Y por último, ¿verdad? Para poner esto en perspectiva, tenemos que aproximadamente 70,000 participantes, ¿verdad? De los que se han puesto la vacuna en estos grupos de estas 3 vacunas, han presentado síntomas. ¿Sabes? Estamos hablando de unos números bien pequeños, así que está en ustedes decidir si realmente vale la pena que te dé COVID, exponer a los tuyos y a su familia y a las de nosotros, versus ponernos la vacuna. Así que le vamos a dar un poquito más de información, y para esto primero los dejo con Liz, que les va a dar unos detalles sobre los procedimientos. Muchas gracias, Ernesto. Así que ya saben, ahí tienen la comparación una al lado de la otra, usted decide. Bueno, algo que yo les voy a decir, ¿verdad? Que quizás a algunas personas les ha tomado por sorpresa o no entienden, pero para eso estamos nosotros ahora, es el hecho de que estas vacunas no han sido aprobadas. Y les voy a explicar qué significa esto, ¿verdad? Que no cunda el pánico. Ambas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, están bajo una autorización que se llama Autorización de Uso de Emergencia, o EUA. ¿Qué es eso? Es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluidas las vacunas, durante las emergencias de salud pública, como es el COVID-19. Esta medida está respaldada por una declaración del Secretario de Salud y Servicios Humanos, en la que se afirma que existen circunstancias que justifican el uso de emergencias de medicamentos y productos biológicos para esta pandemia. Así que son 2 cosas bien distintas, ¿verdad? ¿Y cuánto dura esta autorización? Porque eso es algo que me han preguntado. Esta autorización está en vigor mientras dure la declaración de la emergencia, de la autorización de uso de emergencia para el COVID-19. Mientras haya una emergencia, mientras haya justificación que soporte, que le dé soporte a que hay una emergencia en esos momentos. A menos que esa emergencia se termine o se revoque, entonces ese producto, que en este caso serían las 2 vacunas, ya no podrán utilizarse porque van a tener que pasar por otro proceso nuevamente para ser aprobada. Entonces, ustedes dirán, pues esto como que no suena muy seguro, pero les voy a contar. Aunque
Ambas vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, no han sido sometidas al mismo tipo de revisión que un medicamento que hubiese sido aprobado, una vacuna que haya sido aprobada. La FDA, que es el organismo regulador de medicamentos, de drogas, de vacunas aquí en Estados Unidos, puede emitir esta autorización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Cuando no hay alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles. O sea, esta pandemia es la primera vez que nos enfrentamos ante una pandemia con este coronavirus. Así que no había medicamentos, no habían vacunas, no habían tratamientos, ¿verdad? Y por tal razón, ahí está cumpliendo con uno de los criterios para que se autorice este uso de emergencia. Otro criterio, pruebas científicas disponibles que demuestren que el producto puede ser eficaz y que los beneficios conocidos y potenciales del producto superen los riesgos. Y esto se ha reportado y la información está disponible para que todos la vean, incluso las vistas, las reuniones con la FDA, con los científicos de la FDA, con los médicos. Todo eso está público en los diferentes websites y ustedes pueden accesar y se presenta los datos científicos, cuáles fueron los resultados de cada grupo. Entonces, por último, otro criterio es que hay un análisis final de un estudio clínico de eficacia de la fase 3. Y voy a estar hablando de las distintas fases de ensayos clínicos. O hay un análisis provisional de dicho estudio. O sea, que aunque no se pasó por el proceso completo, como usualmente se pasaría con un medicamento o con otra vacuna, sí hay suficiente evidencia que respalde eficacia y seguridad. ¿Ok? Así que vamos a estar hablando de las diferentes fases para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Primero que todo, y esto de las fases es bien específico para COVID-19, tenemos que diseñar la vacuna, ¿verdad? Y hay muchos tipos de vacunas ahora mismo que se están cocinando, no solamente las de Pfizer y la de Moderna. Hay muchísimas vacunas ahora mismo que Flavia las explicó anteriormente, que diferentes compañías farmacéuticas las están trabajando y están atacando diferentes aspectos de la enfermedad o diferentes aspectos del virus. En el caso de Moderna y de Pfizer, la decisión científica fue en ese ARN mensajero. Y esa fue la estrategia por la cual se fueron a atacar al patógeno, que en este caso es el virus, pero que hay muchas alternativas, ¿verdad? Y dependiendo cuál es el approach, cuál es el target, lo que ustedes quieren evaluar o lo que quieren básicamente eliminar. La segunda fase son estudios animales y esto es para cualquier tipo de vacuna, de medicina, de medicamento. Se prueba la vacuna en animales primero para verificar su efectividad y evitar efectos colaterales en humanos. Así que la mayoría de los experimentos que se hicieron previos a trasladarlo a humanos fueron en ratones, pero también hay muchísimos otros animales que se podrían utilizar. La primera fase de ensayos clínicos es la fase 1 y va a corresponder a las primeras pruebas de la vacuna en humanos hacia un pequeño grupo de pacientes candidatos. Y lo principal que se va a observar aquí son las respuestas fisiológicas en los pacientes. Así que es un número pequeño de personas, generalmente son sanas también, pueden ser sanas, y es para tener una información temprana sobre la eficacia de la vacuna para producir una respuesta inmunológica, pero es un grupo bastante reducido. Entonces, en la fase 2 se mueve a probar y a verificar cómo la vacuna funciona biológicamente en un grupo un poco más grande que el de la fase 1. Y aquí sí ponen énfasis en verificar si la vacuna es capaz de producir estimulaciones al sistema inmunológico, que es lo que realmente estamos tratando de llegar, ¿verdad? Se prueban diversas dosis en cientos de personas con estados de salud típicamente variables. No solamente van a ser sanos como es en la primera fase la mayoría del tiempo. También se tratan diferentes grupos demográficos, que específicamente con la vacuna de Moderna usaron muchas personas en sus estudios que eran diversas, que venían de background diversos, no solamente americanos. Y también tienen estudios controlados aleatorios.
Y estos estudios lo que hacen es proporcionar información adicional de la seguridad y de efectos secundarios y los riesgos comunes a corto plazo. En la fase 3 es un grupo mayor de personas que en la fase 2 y que en la fase 1. Y las personas son sometidas al tratamiento por un periodo más largo de tiempo que en las otras fases. También, bueno, para darles un número más o menos es a miles de personas en esta fase 3 en comparación a las otras dos. Y aquí en esta fase es bien importante porque se genera información crítica sobre la eficacia y datos importantes adicionales sobre su seguridad. ¿Ok? También más información sobre la respuesta inmunológica. Y tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna pasaron todas estas fases, hasta la fase 3. Así que es bastante completa la información que se tiene. No obstante, como estas vacunas no han sido aprobadas todavía, y quiero hacer énfasis en eso, múltiples estudios van a seguir corriendo, múltiples experimentos, investigaciones van a seguir corriendo para seguir verificando que en efecto la vacuna es segura y la vacuna representa eficacia. También la última fase, ¿verdad? Que esto todavía no han pasado estas dos vacunas, todavía no, y quiero hacer hincapié en eso, es la aprobación regulatoria, que agencias como la FDA, como la EMA, verifican todos los ensayos y experimentos realizados anteriormente como evidencia y verifican si la vacuna debería ser considerada como un tratamiento seguro y eficaz para el patógeno en cuestión. Como esto es una emergencia, obviamente todo el mundo sabe que es una pandemia, todo este proceso fue bien rápido, bien rápido. Usualmente el proceso para uno desarrollar una vacuna, un medicamento, una droga, tarda de 10 a 12 años, para que ustedes vean, y estamos hablando no de millones, de billones de dólares. Eso es lo que usualmente tarda. Y gracias a los avances científicos que hemos tenido y a lo que sabíamos del ARN mensajero, de sus componentes, de lo que hace, hicimos, ¿verdad? Porque yo me incluyo en el grupo, esa vacuna se llevó a cabo en cuanto a un periodo de 10 meses, más o menos. Que para que ustedes vean, ¿verdad? Que tenemos que ser pacientes con este proceso y que la FDA no hubiese permitido que estas vacunas hubiesen llegado a las personas si no tuviesen la certeza y la seguridad de que son seguras y que son eficaces. Aún así sin pasar por el proceso normal de 10 a 12 años que se pasa. Y como les dije, no ha sido aprobado, ¿verdad? Pero las fases están ahí, la información, los datos están ahí, y tan pronto la emergencia pase, va a pasar estas vacunas por el proceso de regulación que se supone pasaran desde un principio. ¿Ok? Así que, y vamos a estar discutiendo más sobre esto en las preguntas, así que no se preocupen que vamos a tener una área de discusión y si hay algo que no les quedó claro, lo vuelvo a repetir. Liz. Sí, gracias. Creo que esta es la parte más importante porque creo que lo que Luz ha mencionado, los pasos que se hicieron para llegar a este punto, también incluyen los pasos que se están haciendo para llevar el producto o las vacunas al público. Y lo que quiero mencionar es que por qué se están haciendo fases. No, mire, no hay la capacidad de manufactura para crear los casi probablemente billones de dosis que se tienen que usar. Así que no se puede vacunar a todo el mundo al mismo tiempo inicialmente. Así que se tiene que determinar un orden de cómo se debe vacunar la población inicialmente hasta que entonces la manufactura alcance el número que se necesita, ¿no? Eso va a llegar eventualmente, toma tiempo, pero por ahora lo más importante y lo que está sucediendo ahora es que se están vacunando esas poblaciones vulnerables. Lo que quiero mencionar es que como Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, estamos bajo la misma la jurisdicción en cómo se distribuyen las vacunas, pero la FDA y el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, eso es lo que le dicen el ACIP, ponen unas guías de lo que ellos entienden son el orden que se debe utilizar para esas primeras vacunas que están saliendo. Y en este slide lo que voy a explicar es cómo se hace y cómo lo definen. Pero lo importante aquí es que estos son recomendaciones. Eso significa que los estados y los territorios pueden cambiar las guías dependiendo de la necesidad
o dependiendo de situaciones como en Puerto Rico, que voy a mencionar, que tienen algo que no he visto en ninguno en otros estados. Así que si vemos el slide aquí, la FDA autoriza el uso de la vacuna, no aprueba, como dijo Luz, es una autorización que se usó de emergencia. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que es un cuerpo dentro de la FDA que recomienda las vacunas en general, no solamente la del COVID, son todas las vacunas que nos ponemos, ¿no? Ellos hacen vistas públicas, reuniones públicas, parte importante, usted, yo, cualquier persona puede ver las minutas, las agendas, los videos, todo lo que ellos discuten, porque eso se hace públicamente. Así que yo vi el video de la reunión y las minutas y de ahí fue que saqué la información. Allí en esas reuniones ellos revisan los datos disponibles y hacen un conversatorio de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. La ACIP recomienda la vacuna, sí o no, y si la recomienda, ¿quién debe vacunarse? ¿Quién debe recibirla? ¿Verdad? Y hay 3 cosas importantes que ellos ven. Ellos ven la ciencia y los datos. Ellos ven la logística de implementar el sistema de vacunación, porque esto creo que es una de las implementaciones más grandes que en los Estados Unidos, que es en el contexto en que Puerto Rico está más grande que ha ocurrido. Y una parte bien importante son los principios éticos. Se utilizan principios éticos para determinar el orden, ¿no? Y la última reunión que ellos tuvieron, ellos definieron la fase 1A y en la última reunión decidieron la 1B y la 1C. En la 1A, la fase 1A, que se encuentra en los Estados Unidos y Puerto Rico, son los trabajadores de salud y los residentes de cuidado prolongado. La fase 1B, que será más adelante, son las personas mayores de 75 años y trabajadores esenciales de primera línea. Y la fase 1C viene siendo personas de 65 a 74 años, personas de 16 a 64 con condiciones médicas de alto riesgo y otros trabajadores esenciales. Pero si vamos al próximo slide, ¿cómo se ve en Puerto Rico? Quiero mencionar nuevamente que Puerto Rico está en la fase 1A. Así que toda la información que está disponible ahora mismo en el website de la página del Departamento de Salud es para la fase 1A, que son los trabajadores de salud. Eso te incluye los hospitales públicos, los hospitales privados, los CDTs, aquellos que pertenecen al colegio de médicos, al colegio de dentistas, los que están en la respuesta pública al COVID-19, tus epidemiólogos, los dentistas, servicios de diálisis y profesionales de salud que no trabajan en el hospital. Esos son los que escuchamos mayormente. Pero también están los empleados residentes, que es la tercera escalón, ¿no? Que veo allí. Empleados y residentes de hogares de cuidado. Y el escalón anterior que estaba hablando, los trabajadores de salud, si han visto las noticias, el esfuerzo de cómo eso se está haciendo puede mejorar y creo que va a mejorar y eso esperamos con esta idea de citas para que los médicos y nuestros first responders de Puerto Rico puedan vacunarse de forma ordenada. Pues estos trabajadores de la salud, eso es un esfuerzo entre la Guardia Nacional y el Colegio de Médicos en algunas instancias. Esos son los que vacunan. Los empleados de residentes de hogares de cuidado prolongado son con CVS y Walgreens, que eso es más adelante. No tengo mucha información todavía sobre eso porque no la encuentro. Y una parte que sí es bien importante y la vi en la noticia es que los empleados y participantes de Centro de Discapacidad Intelectual fueron añadidos. Si ustedes vieron en el slide anterior, en la fase 1A, solamente estaban los trabajadores de salud y de cuidado prolongado, pero en Puerto Rico se añadió justamente a los empleados y participantes de centros de discapacidad intelectual. Y fue una orden que se hizo del tribunal. Así que ahora mismo la fase que estamos en Estados Unidos y en Puerto Rico es la 1A. Y Puerto Rico utilizó esas mismas guías, pero con un poquito de cambio aquí y allá. Ahora, si vamos al próximo slide. La pregunta gigante, 10,000 chavitos, 15,000, 1,000,000 de chavitos, es ¿cuándo a mí me toca? Si yo no trabajo en un hospital, no estoy en un cuidado prolongado, ¿cuándo me toca a mí? Mire, si no estás bajo la fase 1A, yo no te puedo decir con certeza
¿Cuándo? Porque la información está un poco escasa y está un poquito por todos lados. Pero el Departamento de Salud ha dicho que se estima que la fase 1A dure de 4 a 6 semanas y las 3 fases iniciales, la 1A, la 1B y la 1C, puede durar en 20 semanas. Así que para la fase 2, que viene siendo la población en general, se está viendo que puede ser entre mayo y el verano. Yo lo que recomiendo a todos ustedes es que vean la página web de vacunatpr.com, que es el website, la página donde está la información. Reconozco que tiene algunos problemas de accesibilidad, de navegación, inclusive de información, de actualización. No obstante, es la única herramienta centralizada que el Departamento de Salud de Puerto Rico tiene para informar de las logísticas de vacunación, cuándo le toca, qué tiene que traer, etcétera. Vacunatpr.com y estas fases han cambiado ya 3 veces desde que las vi al principio, así que busque allí la información actualizada. Así que vamos con Luz. Perdón, Ernesto, discúlpame. Ernesto va a hablar sobre los mitos y las realidades. Estamos aquí. Gracias a un millón, Liz. Ok, prepárense. Les voy a enviar unos dardos de vacunación intelectual. Chequense esto. Vamos a hablar sobre los mitos y realidades rapidito, ¿verdad? Esto va a ser rápido porque quiero aclarar unos puntos importantes. Y voy a comenzar por dar una cita de uno de los científicos y comunicadores que admiro mucho, seguramente lo han visto, Neil deGrasse Tyson, y él dice que cuando diferentes experimentos te dan el mismo resultado, ya no depende de tu opinión, ya tu opinión no es importante. Y esto muestra lo bueno de la ciencia, que es que existe, es verdad y funciona, lo crea o no. Así que con esto en mente, les voy a traer, ¿verdad?, unos mitos y unas realidades que han sido bien comunes y vamos ¿verdad?, a aclararlas. Mito de los más comunes, que la vacuna fue hecha a la prisa y con bajos estándares de calidad, y esto pues no puede estar más lejos de ser cierto, porque la realidad es que, como bien explicamos al principio, la vacuna se hizo bajo los mismos estándares, ¿verdad?, de calidad. Incluso puede que hasta mejores, porque esto ha tenido, ¿verdad?, miles de científicos observando, preguntando, ¿sabes?, haciendo el review process un poco más estricto. Así que tenemos los ojos de todos los científicos del mundo puestos en esta vacuna. Así que es importante detallar que este no es el caso. Otro mito: ya me dio COVID, tengo los anticuerpos y no necesito la vacuna. Pues no, esto no es cierto y esto no es lo que recomiendan los expertos. La realidad es que esa inmunidad natural que te da cuando te da el COVID, lo que se ha visto, lo que sabemos al día de hoy es que no necesariamente, ¿verdad?, no sabemos cuánto dura esa inmunidad natural. No te da y no significa que vas a ser inmune por siempre. Además que sabemos que, igual que la influenza, el COVID ha mutado. Sabemos que necesitamos normalizar y reforzar esa inmunidad en toda la población. Así que aunque ya te haya dado, los expertos recomiendan que te vacunes con el COVID, que tomes la vacuna para el COVID. Otro bien importante, y ¿verdad? Vamos a remontarnos a biología en grado 11, que la vacuna de mRNA, ¿verdad?, que la gente cree que es nueva, cambia tu DNA, ¿verdad?, esos genes tuyos. Y esto no es cierto. Lo sabemos bien porque la verdad es que cuando el mRNA entra a tus células, se queda, ¿verdad?, en ese espacio intracelular, pero no entra al núcleo, que es donde está tu DNA. Se queda afuera, va a estas fábricas, estos ribosomas de proteína, estas fábricas, y se lee el mensaje y sale, ¿verdad?, y se crea el anticuerpo que te da la inmunidad. Así que, de nuevo, el mRNA, esa vacuna de mRNA no llega a tu DNA. Y además, tan pronto se lee el mensaje en la fábrica, en los ribosomas, se descompone inmediatamente. Así que no hay manera de que llegue al núcleo y se integre al DNA. Otro bien importante: la vacuna
causa serios efectos secundarios, ¿verdad? Hay mucha gente asustada con esto y dicen que es peor que la enfermedad y la gente pues no se quiere vacunar porque cree que esto es cierto y la verdad, como ya vimos anteriormente, es que no es cierto. Los estudios han demostrado que decenas de miles de personas han sido vacunadas y los efectos que tienen son temporeros, básicamente los mismos que tenemos cuando ¿verdad? Nos vacunamos con las cosas con las distintas vacunas que ya que ya conocemos, como la influenza, por ejemplo. Estos casos de alergia severa ¿verdad? Son mínimos, así que, y se están estudiando, así que no tenemos por qué preocuparnos por eso. Este me encanta porque aquí es donde la gente se prende y lo puse todo en un slide porque creo que es importante. La vacuna tiene un microchip para rastrearnos. La vacuna tiene el coronavirus. La vacuna tiene tejido fetal. Dicen que tiene células madre, que tiene la marca de la bestia, con eso es que que tiene aluminio, mercurio y diferentes preservativos. Mi gente, tranquilo, no. Los científicos estamos al día y estamos viendo esto y sabemos que no es cierto. Número uno, sabemos exactamente lo que tiene esta vacuna y si no estamos seguros, fácilmente entramos al laboratorio y lo chequeamos. Lo hemos hecho, no tiene nada de esto. Tiene, como dijimos, mRNA, azúcares y grasa. Lo necesario y punto. No tiene preservativo, por eso es que tenemos que tenerlo, ¿verdad? Congelarlos para preservarlo, la temperatura es importante. Y no existe la tecnología de rastreo que quepa dentro de la aguja con la que nos da la vacuna. En todo caso, preocúpense más por sus teléfonos celulares. Y la marca de la bestia viene porque mucha gente cree lee que tiene luciferasa y eso es una confusión. Luciferasa lo usamos en el laboratorio para estudiar una célula y eso no está ni cerca de lo que tiene la vacuna, así que no se preocupen. El COVID mutó y la vacuna ya no me protege, ¿verdad? Y eso, la gente dice, no, ya el virus es otro y de aquí a lo que me pongo la vacuna ya. Pues mira, no, esto no es cierto. La verdad es que las variantes que se han reportado del virus, ¿verdad? Han sido pequeñas, han sido mínimas y se esperaba. Sabemos que los virus mutan, la influenza de nuevo muta. Y lo que sabemos es que estas variantes todavía siguen siendo reconocidas por la vacuna. ¿Por qué? Porque las instrucciones ¿verdad? que tiene la vacuna, el mRNA, no es para una sola parte del virus, es para distintas partes del virus. Así que si no lo reconoce por una, lo va a reconocer por otra parte. Así que, de nuevo, la vacuna te va a proteger aunque el virus haya mutado, como se ha visto que ha mutado poquito, como quiera la vacuna te va a proteger de esas pequeñas variantes. La vacuna te hace infértil. Mucha gente preocupada por esto y te puede desarrollar, ¿verdad? El desarrollo fetal, que están teniendo hijos y mujeres embarazadas o que quieren tener hijos. Pues no, la verdad es que todavía estamos haciendo estudios porque no tenemos suficiente data de nuevo. Tenemos 8 meses, ¿verdad? Haciendo estudios con esta vacuna y pues, esto no es cierto. La verdad es que todavía estamos haciendo estudios, pero lo que se ha visto es que la vacuna, lo que se sabe, no hay evidencia que demuestre que pueda afectar al bebé, incluso cruzar la placenta para afectar al bebé. Así que, de nuevo, los dejamos con que estamos buscando más información sobre esto. Pero al final lo más importante es que hablen con sus médicos para, ¿verdad? Evaluar el caso por caso. Y con esto pues los dejo con Luz, que nos va, ¿verdad?, a dar un recap de lo que hemos aprendido hoy y, ¿verdad? Y esperamos que les saque mucho provecho y compartan la información correcta con sus seres queridos. Muchas gracias, Ernesto, por esta información y por aclarar todos estos mitos, ¿verdad? Que andan por ahí circulando por las redes, por todas partes. Bueno, nos gustó mucho este resumen que es hecho por Ciencia en tus Manos, por la página Ciencia en tus Manos, que es básicamente comparando ambas vacunas en cuestión de ingredientes. Ya hablamos que están ambas 4 grasas, 4 diferentes sales,
Ambas son 2 dosis, la eficacia es bastante parecida y ya hablamos de quién puede usarla, ¿verdad? La de Moderna, pues para mayores de 18 años, la de Pfizer para mayores de 16 años, y pues van a ver sus excepciones, si hay personas que tienen alergias, si tienen alguna condición, siempre hay que verificar, consultar con el médico. Como les había dicho, también hay una diferencia en cuestión del almacenaje y esto se debe a los lípidos que tienen cada vacuna. Aunque cada vacuna tiene 4 lípidos, varían esos lípidos, esas grasas entre ellas, y por eso la de Moderna se tiene que almacenar en menos 20 grados y la de Pfizer en menos 80 para que se mantengan estables. Y en cuestión de los efectos secundarios, pues bastante parecidos, siendo dolores de la inyección, fatiga y dolor de cabeza los más comunes. Así que sin más, queremos darle, ¿verdad?, las gracias a todos y a todas por sintonizar. Esperamos que esto ayude un poco a contrarrestar todas esas preguntas, todas esas dudas. Por favor, compartan esta información con sus familiares, con sus amistades, con sus allegados y sigan regando la voz. Aquí tienen nuestra información de contacto, la información también de PR Spam, si les interesa seguirnos por las redes. Y bien contentos de contestar cualquier pregunta que tengan en estos momentos. Así que voy a dejar de compartir la pantalla para comenzar. Tenemos una pregunta a través de Facebook. La pregunta la hace Lu Von Eking. No sé si estoy pronunciándolo bien, así Luisa, que discúlpame, sí. Luisa, si no estoy pronunciando bien tu nombre. Ella nos pregunta, ¿hay información sobre los efectos de la vacuna en pacientes mayores de cáncer? Bueno, según la Sociedad Americana del Cáncer, dependiendo del tipo de cáncer que tenga el paciente, debe consultarlo con su médico. No obstante, en los ensayos clínicos que se han realizado para esta vacuna o cualquiera de las 2 vacunas, no se han tomado en consideración pacientes con padecimientos como el cáncer, ya que estos ensayos se han centrado más en lo que son pacientes con un sistema inmune robusto. Se sugiere que hablen con su médico para ver si es un posible candidato. Lo más importante que sugiere también la sociedad es que estas vacunas no sean administradas durante tratamientos de quimio o de radioterapia. Así que las personas mayores son parte también, como nos enseñó Liz, de la fase 1B, pero es bien importante que dependiendo el tipo de cáncer que tenga, vaya y consulte con su médico antes de ir a administrarse la vacuna. Sí, correcto. Y algo también que estaba viendo en la página de la FDA, y como le dije, vayan a fuentes confiables, es que no tienen información actualizada de si, por ejemplo, te puedes poner la vacuna de la influenza al mismo tiempo que la de COVID, ¿verdad? Yo ¿verdad? No pensaría que va a haber ningún efecto adverso en cuanto a eso, pero es importante que lo consulte con su médico porque eso va a depender de las condiciones que usted tenga, de si tiene el sistema inmunológico comprometido, si está bajo algún tratamiento, ¿verdad? Todo ese tipo de factores pues va a influenciar. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, en lo que recibimos más preguntas, ¿verdad? Voy a poner a Flavia en el spot, porque ya recibió la vacuna de COVID esta semana, ¿verdad? Tan reciente como esta semana. Y pues ayer, mira para allá, pues queremos, ¿verdad?, saber cuál fue el proceso que tuviste que hacer. Cuéntanos un poquito. Pues yo tuve que, antes de llegar al centro de vacunación, tuve que entregar unos documentos. Dentro de estos documentos está el consentimiento de vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico. Tuve que llevar también, pues obviamente, mi identificación, o sea, mi licencia, que tuviera mi foto. Y también llevé un documento, a mí me administraron la vacuna del COVID de Pfizer, así que también me hicieron llenar un cuestionario de prevacunación asociado a lo que es entonces la vacuna del Pfizer. Es como cualquier otra vacunación,
Yo llegué allí, entregué mis papeles, me hicieron el cuestionario una vez más, verificaron los papeles, verificaron mi identidad y hay 4 pasos. Pues uno llega y se registra. Obviamente el lugar, el centro de vacunación donde me administraron la vacuna era por cita, así que me entregaron una boleta donde cada paso pues marcaban el paso. Luego iba a las partes de los formularios de consentimiento y de prevacunación y me hicieron entonces el cuestionario también de manera verbal, así que fue escrito y verbal. Y entonces pasé entonces al área de vacunación. Como cualquier otra vacuna, me limpiaron con alcohol el brazo, en la parte superior del brazo, y me administraron la vacuna. La molestia es bien leve, dependiendo también cuánto dolor uno tolere, pero en mi caso fue como usualmente me pongo la vacuna de la influenza. Sentí un pinchacito, luego me pasaron a un área de observación. Estuve 20 minutos en el área de observación. Antes de irme, me tomaron temperatura, me vieron el área y una vez pues vieron que no tenía fiebre, que no tenía ningún efecto secundario adverso, pues entonces me dejaron ir. Automáticamente me inscribí entonces en lo que estaba hablando de BeSafe, que es el de la CDC, es un portal de la CDC donde las personas que nos están administrando la vacuna podemos pues loguearnos, suscribirnos a que nos envíen un mensaje de texto diario para que entonces eso pueda pasar a la base de datos de efectos secundarios de la CDC. De las preguntas que te hacen es, bueno, ¿tienes algún dolor en el área? ¿Tienes fiebre? ¿Has experimentado algún otro síntoma adverso? Son preguntas, un cuestionario que toma menos de un minuto llenar y todo es a través de un enlace que te envían por mensaje de texto. Y por lo que he visto entonces en la página de la CDC está bien actualizado, o sea, está bien up to date con lo que son los síntomas. A 24 horas, casi 36 de que me hayan administrado la vacuna, no he tenido ningún efecto secundario. Pues me molesta un poco el brazo, pero eso es normal. El levantarlo, no lo tengo hinchado, no tengo ninguna roncha. Así que en mi experiencia ha sido como cualquier otra vacuna que me he puesto anteriormente. Lo único que tengo es un poco de molestia en el área superior del brazo, que siempre me ocurre cuando me administran vacunas en esa área. Ok, pues ya vieron, no le salió otro ojo, no le salió, ya pueden ir eliminando, ¿verdad? Esa teoría, porque mira, ella la recibió. Tenemos otra pregunta por aquí, déjame ver, que dice que cuánto tiempo dura, ¿verdad? Si se sabe que cuánto tiempo es la duración de la vacuna. Antes de llegar a esa, quería mencionar otra que está anteriormente, porque esta la tengo que Ajá. pensar un poquito. Creo que Lu también nos escribió la pregunta, si no me equivoco, era, ¿existe algún tipo de estudio que tenga alguna información sobre efectos adversos en pacientes hipertensos? De lo que yo leí de los briefings que dio la FDA y lo que dio por ejemplo, Pfizer, que es la única que recuerdo, la vacuna de Pfizer se probó en personas que tenían hipertensión. Y esa era una de las causas, la comorbidad. Tenían hipertensión, lo que ustedes le llaman alta presión, ¿no? Y los resultados de los ensayos clínicos dicen que se puede administrar de forma segura a ese grupo. De igual manera, a gente que tiene diabetes, que está controlada, y también creo que tenía pacientes con asma. Pero como todo, las personas no son complejas y mucha gente puede tener más de una cosa sucediéndole, ¿no? Así que siempre es importante de hablar con su médico porque la hipertensión es común con otras cosas, pero en general se recomienda, pero siempre al final es una decisión que hace usted con su médico o con su oncólogo o con su personal de cabecera, quien le esté atendiendo. Perfecto. Ok. En cuestión, nos están diciendo de repetir la analogía de la llave y el candado. Sí, Adriana, muchas gracias. No, lo que estaba hablando es que tienes una llave y un candado. La llave viene siendo el virus, ¿verdad? Con sus espigas que va a entrar dentro del candado, que es la célula, que en este caso puede ser una célula del pulmón, que son de las más afectadas de esa área. Y lo que hace la vacuna es que precisamente va a atacar esas espigas, esa llave, para evitar que entren
a la célula que viene siendo el candado. Esa es la analogía. Espero que sea más clara. Yo creo que en esa misma línea, Luz, creo que Adriana también hizo una pregunta anterior a si se sabe en cuanto a la, ¿verdad?, la efectividad o ¿verdad?, esa protección, esa inmunidad que tenemos cuando nos vacunamos. Y pues, la verdad es que se siguen monitoreando a los pacientes que se sometieron ¿verdad?, a los clinical trials. Y de nuevo, esto es una vacuna que apenas empezamos a intentar. Estamos estudiando hace 8 meses, una vacuna nueva. Lo que se sabe, ¿verdad?, la biología que conocemos detrás de ella, que puede ayudar a poner un poquito de luz sobre tu pregunta, es que realmente depende de, ¿verdad?, de cuánto el virus cambie, ¿verdad? Mientras más personas le dé el virus durante esta pandemia, más puede mutar el virus. Y, ¿verdad?, de aquí a 1 año, 2 años, tal vez el virus mutó lo suficiente como para que ya la vacuna ¿verdad?, esa inmunidad que te dio, no la reconozca. Pero hasta ahora, ese no es el caso. Hasta ahora tenemos instrucciones para reconocer tantas, ¿verdad?, múltiples partes del virus, y lo que se sabe es, ¿verdad?, que con un 95% de eficacia es que te da ¿verdad?, la inmunidad al virus para que no te dé la enfermedad del COVID. Y quiero añadir algo que dijo Ernesto. A la pregunta de cuánto dura después, de uno después de vacunarse es importante porque uno quiere saber por cuánto uno tiene que estar protegido. Pero yo creo que una pregunta bien importante que todos tenemos que hacer y tenemos que tener en la mente cuando nos vacunemos es cuánto tiempo me va a tomar mi cuerpo para crear inmunidad contra el COVID-19. Eso es una pregunta, es algo bien importante porque Flavia se puso la vacuna, pero ella no está inmediatamente protegida. El sistema inmune le toma días y hasta semanas en crear esa protección. Así que la pregunta y lo que tenemos que tener siempre en mente ahora es, ok, ya me la puse, ¿qué medidas tengo que seguir haciendo? Poniéndome la mascarilla, lavándome la mano, manteniendo el distanciamiento. Todas esas cosas hay que mantenerse. ¿Cuánto dure? Eso está en veremos, ¿no? Porque eso toma otros estudios y tiene otra matemática y otros estudios detrás. Pero por ahora, yo creo que la más importante es que todos cuando nos vacunemos, tomemos en cuenta que va a tomar tiempito en lo que estamos completamente protegidos. Así que sigan con el distanciamiento, sigan lavándose las manos, mascarilla, porque aun cuando uno tenga la vacuna, no se sabe si uno puede infectar, porque el virus está dentro, puede infectar a otro. Así que por ahora creo que el enfoque es, ok, cuando me la pongo, ¿qué tengo que seguir haciendo para cuidarme y cuidar a los que están alrededor? Bueno, tenemos un invitado rapidito que, perdón, ibas a decir algo. No, que en esa misma línea que está diciendo Liz, es bien importante también que tomemos en consideración que para poder erradicar lo que es esta pandemia, se estima que en los Estados Unidos, y nos incluye a nosotros, el 70% del 70 o el 80% de la población debe vacunarse. O sea, es de las maneras que vamos a terminar con esta pandemia. Perfecto. Sí, tenemos al doctor Colón. Liz, si lo puedes mover a panelista. Sí, que dame un recibió, segundito. recibió la vacuna hace poquito, y antes de terminar, pues queremos preguntarle, ¿verdad?, su insumo. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí. Ahí está. Doctor Colón, ¿nos escucha? Creo que volvió otra vez a mute. Quítale el mute. La palabra del 2020. Ahí estamos, lo podemos ver. Hola. Hola, buenas noches, un placer. Qué bueno, gracias por conectarte, doctor Colón. Sí, bueno, pues me está gustando muchísimo la presentación, ¿no? Y han dicho puntos súper importantes acerca de cómo es el comportamiento de esta vacuna. Y eso último que estaban diciendo acerca del tiempo, ¿verdad?, que tarda. Una persona puede tardar mínimo 1 semana en desarrollar anticuerpos, y no necesariamente van a ser anticuerpos específicos para el virus. Así que tú pudieras contagiarte fácilmente en esas primeras semanas, sin contar que no estamos tomando en cuenta Se cortó.
Pero lo que vuelve el FIT es cierto, lo que el doctor Colón está diciendo, toma semanas en el sistema inmune en crear todo eso y no obstante, por eso es que también necesita una segunda dosis, por eso es que es importante, porque otra gente dice... Yo tenga anticuerpos, pero en ese caso, yo como quiera sigo con las mismas medidas de la mascarilla, el face shield y el lavado de manos. No significa que nos vamos a poner la vacuna y vamos a salir a la calle como si nada pasara, ¿no? Yo cuento que ese es el mensaje más importante que tenemos que llevar a la gente, ¿no? Que esto no es algo de un día para otro, esto conlleva un tiempo. Como había mencionado y valga la redundancia, todos somos distintos. Una persona de 95 años no va a responder igual a una de 20. Y lo más importante, y yo creo que acá hay que enfatizar, es que he escuchado y algunas de las preguntas del público en general se han enfocado en síntomas, por ejemplo, en condiciones específicas, ¿verdad? Asociadas a la vacuna. Si nosotros escogemos otras vacunas, nos vamos a dar cuenta que todas las vacunas van a tener efectos secundarios. Esta no es la única vacuna que existe y esta no es la única vacuna que va a tener estos efectos. Todas los tienen. Y si usted lee un pote de cualquier analgésico, se va a dar cuenta que todos tienen un sinnúmero de efectos secundarios que si nosotros nos ponemos a prestar atención a cada uno de ellos, no nos tomáramos ninguno. ¿Verdad? Correcto. Pero lamentablemente, ¿verdad? Unos estamos más expuestos que otros, ¿no? Y pues esa es la clave acá. Y entonces otra cosita bien importante son los bias que están ocurriendo con la vacuna del COVID. Por ejemplo, estamos asociando síntomas, por ejemplo, me siento cansado, me siento con sueño, pero entonces no estás tomando en cuenta que quizás saliste de una guardia, una mujer que quizás está en menstruación. Pero es bien fácil entonces achacarle esos síntomas al COVID porque es el tema del momento, ¿no? Pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no todo lo que nos pase después de la vacuna lo podemos atribuir a ella, porque entonces estamos cayendo, ¿verdad?, en lo que sería una alteración de la data, ¿no? Y eso no es conveniente. Pero para, ¿verdad?, enfatizar en mi experiencia, yo me puse la vacuna, es lo mismo que dijeron, ¿verdad?, en el panel. Se llenan unos documentos, tú firmas, tienes, si decides, o sea, no es obligatoria. Tú tienes la opción de rechazarla o ponértela, inclusive en mi caso, que es un hospital, ¿no? Nosotros teníamos la opción de ponérnoslas o no, no era obligatorio. Sí me dio dolor en el brazo, principalmente en lo que sería el área del hombro. Me duró aproximadamente, yo diría que 24 horas, no más de eso. Sí tienes un poquito de problema para levantar el brazo. Aparte de eso, sí sientes como que estás febril, un poquito. Esa fue mi experiencia, no de todo el mundo es igual. Y curiosamente, yo trabajo con una infectóloga, que es la doctora Doris Pérez, y ella me está explicando, ¿verdad? Y para el público en general, mientras más sean los síntomas asociados a la vacuna, significa que la respuesta inmune es mayor. Así que es mucho mejor que la persona se sienta mal después de la vacuna, porque significa que tu cuerpo verdaderamente está respondiendo, ¿verdad? Como se supone, aunque parezca lo contrario. De hecho, una de las recomendaciones que están haciendo es, porque esta gente que le dio COVID y no le dio ni hipo, literalmente, esas son las que más se recomiendan poner la vacuna, porque esa gente, mientras menos fuerte fue los síntomas de COVID, menos respuesta inmunológica tuvieron. Así que la probabilidad de esa persona de reexponerse está alta. Así que esas personas quizás pudieran ponerse la vacuna con mayor, ¿verdad? Dándole un poco más de importancia. Pero aparte de eso, honestamente entiendo que recomiendo a la gente que se la ponga. Como dijeron ahorita, no me ha salido un tercer ojo. No me siento diferente. Y nada, la realidad es que uno es la primera línea de batalla aquí y yo creo que se está minimizando mucho lo que es el COVID-19. Cuando tú estás desde adentro y ves los pacientes y cuando llega el punto en donde tú te tienes que cruzar los brazos y decir, ya no hay nada que hacer, es bien triste, porque aquí hay unas lagunas, aquí hay unos vacíos que no hay respuesta todavía. Esto es algo nuevo y por más que se trate, cuando el paciente tiene un montón de comorbilidades y el paciente ya está bien comprometido, la realidad del caso es lo único que nos resta es esperar, porque nosotros no podemos sacar alternativas de donde no las hay.
hay data, no hay estudios todavía para eso. Entonces, por eso es que hay que tomar conciencia con esto. No es que yo quiera imponerle a la gente, ¿verdad? Pero es una vacuna que la encuentro sumamente segura. Me encanta la tecnología que utilizaron para esto y que vamos a fluir, ¿verdad? Y vamos a tratar de alguna manera contribuir a parar esta pandemia, porque honestamente nos ha afectado de diferentes formas y creo que esto es una oportunidad grandísima y para beneficio de todos. Muchas gracias, doctor Colón. Y usted trajo un punto, ¿verdad? Que esta vacuna no es obligatoria, que eso es otra cosa que se me ha olvidado mencionar. Ahora, he estado leyendo algunos artículos que algunas aerolíneas y algunos patronos la están obligando, ¿verdad? A la gente que si tú, por ejemplo, si tú quieres volar con ellos en esa aerolínea, te la vas a tener que poner. Eso es lo que se ha estado rumorando, ¿verdad? Todavía no he visto confirmación, no sé si usted ha escuchado algo sobre eso. Pues mira, me extraña muchísimo, aunque sé que es una pandemia y la situación, no había escuchado sobre eso, pero para ponerlo en perspectiva, en el caso mío, que uno está en un hospital, que uno es donde está más expuesto o expone al paciente, no se nos está obligando. Okay. Que una línea comercial haga eso, ¿verdad? Lo entiendo el punto por qué lo hacen, ¿no? Pero al mismo tiempo sería una limitación al derecho que tiene esa persona de decidir, porque entonces si fuera por eso, pues yo no te monto en el avión porque no tengo la influenza, ¿no? Y la realidad del caso es que sería un poquito, hay una línea bien finita ahí, ¿verdad? En los derechos humanos. Correcto, correcto. No, me encantó, ¿verdad? Escuchar ese input de usted, que es médico en medicina y ya todo el mundo puede ¿verdad? Tener más seguridad, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando por lo que usted, pues, reforzó. Y pues sí, me gustó mucho también el punto que trajo de la segunda dosis de la vacuna, que es para darle ese refuerzo a la primera ola de inmunidad. Por eso es que no recalcamos eso lo suficiente, así que esa segunda dosis es para eso mismo, para darle ese boost, ese refuerzo a la respuesta inmunológica que se está desarrollando. Así que muchas gracias por traer eso. Y como quiere, y para que te interrumpa, aunque usted ponga la segunda dosis, o sea, la gente tiene que entender que esto no es una pastilla que se te va el dolor y ya. Esto es que hay que esperar. Y nosotros no tenemos una manera de saber que cuando cada persona, a menos que tú le estés haciendo laboratorios todos los días a la persona, y no creo que sea viable, para saber cuándo esa persona tiene una respuesta inmunológica suficiente para que entonces pueda combatir, ¿verdad?, la entrada de un virus. Así que hay que esperar y tener paciencia. No hay que bajar la guardia, definitivamente. Correcto. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas de la audiencia. ¿Alguien puede verificar que el doctor Colón nos ayude a contestar? ¿En qué hospital está usted, doctor Colón? Yo estoy en el Hospital del Maestro en San Juan. En el Hospital Maestro de San Juan. Ok. ¿No hay más preguntas, Flavia? La única pregunta que yo así vi, y creo que va de nuevo a lo que hablamos, es, ¿verdad?, que se sigue rumorando sobre una nueva cepa del coronavirus. Y de nuevo, los estudios que se han, ¿verdad?, que se han hecho demuestran que esta vacuna está diseñada para detectar tantas partes del coronavirus que, aunque haya cambiado, inclusive posiblemente esta de Gran Bretaña, creo que escuché, se cree que, ¿verdad?, que si no ha cambiado lo suficiente, todavía es capaz de darte inmunidad. Así que es importante, ¿verdad?, tener cuidado con todo lo que ven en las redes, no se crean lo primero que ven. Si algo, ¿verdad?, hemos visto y aprendido este año es que las redes, pues, nos pueden ayudar mucho para, ¿verdad?, educarnos como en foros como este, pero de igual manera se presta para pasar mucha información que no es cierta y mal informar a las personas. Así que es importante que sean conscientes de las fuentes de información de dónde viene y que siempre, pues, pregunten y vayan a los expertos. Sí, no, muy bien, Ernesto. Y mutaciones y variaciones no es lo mismo, que eso es la otra cosa. Lo que está presentando el virus son variaciones. Y lo que se sabe hasta ahora
es que la vacuna, la de Pfizer y la de Moderna, ambas son efectivas para esas variaciones también. Así que obviamente hay que seguir monitoreándolo, ¿verdad? Pero un ejemplo bien común es la influenza, la vacuna de la influenza, que nos tenemos que poner una todos los años, ¿verdad? Que dado llega a ese punto, pues hay una solución, habría que apoyarse, ¿verdad? Todos los años, pero todavía es muy prematuro llegar a esas conclusiones porque todavía no hay estudios concretos que certifiquen eso. Pero si llegara a pasar, mira, si desarrollaron una vacuna en 10 meses, se pueden incorporar esas variaciones. Lo que pasa es que, pues obviamente va a tomar un tiempo, pero no nos debemos apresurar porque todavía las vacunas que están ahora mismo pueden dirigirse, ¿verdad?, a esas variaciones que se están generando del virus. No sé si el doctor Colón quiera decir algo más. Sí, no, ahí en esa parte que eso está había visto, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Había sí. visto que apenas, una de las preguntas que hicieron ahorita, que era cuánto duraban los anticuerpos, o cuánto duraba la vacuna, ¿no? Lo que se ha visto es apenas 4 meses y medio. O sea, eso, recuerda que esto es nuevo. O sea, nosotros no sabemos, hasta estos 4 meses y medio, pues, eso es lo que sabemos, esa es la data que hay disponible. Ojalá que en 8 meses, todavía cuando le hagan una prueba serológica a las personas, tengan anticuerpos. Esto lo va a dar los años. Ahora, esto no significa, porque también otra de las cosas que he leído muchísimo, conejillos de India. Gente, conejillos de India son las personas que le pagan para esos estudios. Miles de personas que ya participaron, y la gente tiene que entender que las vacunas llevan unos trials y unas fases. Nosotros no vamos a ser los primeros que nos van a inyectar esa vacuna. Esa vacuna ya se le inyectaron a miles de personas y han monitoreado los efectos secundarios y todas las reacciones que tienen en esas personas. Y eso es bien importante. Una vez eso sale a la venta para la administración del público en general, ya esa vacuna estuvo probada. Así que tenemos que tener eso en cuenta porque eso es una falsa creencia y un error que he visto repetitivas veces en las redes sociales, y eso no es real, ¿verdad? Eso no es real. Pero nada, hasta el momento son 4 meses y medio. Con relación a la cepa, tampoco se sabe si el virus va a ser una vacuna que vamos a tener que hacerla anual, por lo mismo. Es correcto. Porque tenemos que esperar a ver si hay alguna mutación, ¿verdad? Y en ese caso, como ahorita dijo uno de los panelistas, aunque mute, toda la capa no va a mutar igual, así que como quiera tendríamos una respuesta con la vacuna actual. No es que necesariamente entonces tendrían que crear otra no. Eso es un poco más complejo que eso, ¿ok? Así que lo recomendable es que nada, vamos a un paso a la vez, un día a la vez, ¿no? Tenemos la vacuna, están hablando de unas alteraciones o de unas mutaciones, ¿verdad?, en el virus. Pero como eso todavía está, ¿verdad?, en estudios y en veremos, vamos a enfocarnos en lo que hay una alternativa, vamos a darle un enfoque positivo a esto y ver, porque la realidad del caso es que nadie sabe, esto es nuevo para todos y lo que resta es esperar. Pero por lo menos hay una luz al final del camino, ya tenemos, ¿verdad?, ese gran avance de tener por lo menos una respuesta disponible. Sí, es el principio del final, pero todavía no hemos llegado al final. Y lo mismo se están haciendo estudios con personas menores de 16 años, con adolescentes, con niños, porque todavía esa población no está siendo vacunada, porque en los ensayos clínicos no habían suficientes individuos, personas que estuviesen entre esas edades. Ese es uno de los por qué. Así que por esa razón, ¿verdad? Es que no se ha procedido a vacunar a niños. Pero eventualmente eso también va a pasar porque hay que vacunar a todo el mundo, a todas las personas que sean posibles. Así que hay que tener paciencia con la ciencia, con los científicos, con los médicos. Ponerse la vacuna no significa que te vas a ir al garete por ahí. Tienes que seguir con tu mascarilla, guardando distancia, porque hay un concepto que se llama inmunidad de rebaño, ¿verdad? Que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado también, que aunque algunas personas se vacunen y otras personas que son más susceptibles, por ejemplo, que tengan condiciones, alergias, ¿verdad? Todas esas personas van a estar protegidas
por las personas que sí se pueden vacunar, pero eso va a tomar un tiempo que se genere. Eso no es de la noche a la mañana, así que por tal razón tenemos que seguir guardando las medidas de distanciamiento, la mascarilla, porque esa inmunidad va a llegar en un momento, las esperamos, pero eso va a tomar un tiempo también. Así que no significa que porque te pusiste la vacuna hoy ya vas a estar protegido. Quería añadir, y me gustó mucho lo que dice, ¿verdad? Lo que trajo el doctor Colón, para poner todo esto en perspectiva. Ese comentario de, ¿verdad?, de ser conejillos de India de la vacuna, pues que ya muy bien él aclaró. Esos son los que están ¿verdad?, en los estudios. La pregunta es, y volviendo al punto, ¿queremos ser conejillos de India, ¿verdad? Preferimos ser conejillos de India de una vacuna que conocemos, de la cual, ¿verdad?, tenemos un buen, sabemos la ciencia detrás de ella y los posibles efectos, o preferimos ser conejillos de India de un virus que no conocemos, un virus que entra a tu cuerpo, se replica, entra a cuantas células existe, las destruye ¿verdad? Y te puede incluso hasta empeorar condiciones preexistentes. Así que todavía estamos estudiando sobre los efectos del COVID. Ya ¿verdad? Vimos los efectos que tiene y los comparamos con los de la vacuna, y evidentemente es lo más conveniente vacunarnos para protegernos todos. Así que, ¿verdad? Para que tener eso en perspectiva y que lo piensen bien. Muy bien. Bueno, Flavia tiene un comentario y pues ya vamos cerrando. Si no hay más preguntas. Quería mencionar que estamos discutiendo 2 vacunas que son las que se están administrando ahora mismo, pero vienen más vacunas en camino. No sabemos si en estas vacunas se están tomando en consideración estas poblaciones que no se han tomado en consideración en estas dos vacunas que se están administrando. Y como bien estaba discutiendo el doctor Colón, en los clinical trials, o sea, en los ensayos clínicos de estas 2 vacunas, en conjunto se vacunaron a más de 74,000 personas. Así que es bien válido el punto que él hace, que no somos los primeros, no somos los conejillos de India, y tenemos que estar bien pendientes porque de igual manera, quizás las vacunas que vienen, que están por aprobarse, que son varias, pueden también tomar en consideración lo que son estas nuevas variantes. Así que es por eso que hay que estar pendiente, hay que estar leyendo, pero sobre todo contactar y buscar información que sean de fuentes válidas. Ustedes tienen nuestra información de contacto que nosotros pusimos en un slide anterior, se va a quedar en la presentación. Siéntase la libertad de comunicarse con nosotros, todas las preguntas son válidas y nosotros con mucho gusto podemos redirigirlo a lo que son fuentes de información confiables. Muchas gracias, Flavia. Bueno, si no hay más comentarios ni preguntas, queremos agradecer a todos los que se conectaron. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Al doctor Colón por unirse con nosotros. Muchas gracias por tomar de su preciado tiempo y hablarnos un poquito más ¿verdad? De su expertise, que usted es médico. Así que muchísimas gracias, y pues esta grabación va a estar en todas nuestras redes sociales. La vamos a subir a YouTube también, para que sigan compartiéndolo con sus redes. Por favor, diseminen esta información, que es la correcta. Tengan mucho cuidado con lo que comparten en las redes. Por favor, yo he tenido que hacer varias intervenciones entre mis amigos en las redes. Así que, y siéntanse la libertad de preguntarnos, de preguntar a algún científico, a alguna persona. No nos vamos a molestar. Los médicos, los científicos estamos ahí para contestar cualquier pregunta que tengan. Así que muchísimas gracias. Gracias a los panelistas, a PeerSpan, a Ciencia Puerto Rico. Y pues manténganse conectados con nosotros, que vamos a estar organizando más seminarios en un futuro. Muchas gracias. Y un último comentario, vacunatpr.com es la página oficial para buscar COVID-19, las fases, las fechas, cuándo va a pasar. Así que vacunatpr.com. Ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.